¿Qué es la política? El término proviene del latín politicus y este término del griego política, una derivación de polis, que significa aquello que es público, perdón, o políticos, que significa civil, relativo al ordenamiento de la ciudad, a los asuntos del ciudadano. El significado de política es muy amplio y está relacionado en general a lo que se refiere al espacio público. La monarquía y las repúblicas son los sistemas políticos tradicionales. Dentro de cada uno de estos sistemas puede haber variaciones significativas a nivel de organización, como se aprecia. Ambos autores son hijos de su tiempo que intentaron cada quien con un estilo y recursos hermenéuticos sistematizar lo más claro a sus contemporáneos, que se debía entender por conceptos y acciones claves al campo de la política. Nuestro segundo autor es Carl Smith, quien publicó el concepto de lo político, el cual según él mismo se trata de establecer un marco para determinadas cuestiones de la ciencia jurídica con el fin de poner orden en una temática confusa y hallar así una tópica de sus conceptos. De lo que se trata fundamentalmente es de la relación y correlación de los conceptos de lo estatal y lo público por una parte, y de los de guerra y enemigo por la otra, para de este modo tener la información que unos y otros pueden aportar al dominio conceptual. Smith fue jurista de Estado alemán. Democracia. La democracia es una forma de organización social en el cual la dirección y titularidad residen en el poder del conjunto total de la sociedad. Las decisiones políticas son tomadas por el Estado y adoptadas por el pueblo a través de los mecanismos de participación, que pueden ser de forma directa o indirecta, confiriendo legitimidad a sus representantes. La democracia es una manera de organizar la voz de las personas. Si bien cada cual tiene su opinión y perspectiva acerca de diferentes temas que tienen a todas las personas, que atienen a todas las personas, es imposible poder atender a cada una de las voces. Por ello se ha creado una manera de obtener un resultado final al recopilar lo que desea la población. Esto es que primará lo que elija la mayoría, aunque el fin y mecanismo es oír a todos. Esta forma de organización del Estado favorece también un tipo de convivencia entre las personas, que parte por respetar la opinión de los otros, a pesar de ser distintas a las propias, ya que cada uno de los miembros de una ciudad son iguales ante la ley y también libres. Los gobiernos democráticos deben tener, en teoría, el objetivo de garantizar la igualdad de derechos entre los ciudadanos, tanto por garantizar los canales de participación ciudadana como la libre expresión, libre pensamiento, libre acción, capacidad de elección de representantes, libre asociación y adquisición. ¿Qué es dinero y bancos? Los bancos comerciales pueden crear dinero hipotéticamente hablando, ya que no es dinero físico. Esto es conocido en economía como dinero bancario. En sí no se trata de dinero físico, aunque sí tiene una gran influencia en la economía. Pero antes de estudiar qué es el dinero bancario o cómo se crea dinero bancario, debemos entender el concepto de anclaje bancario o coeficiente legal de caja. Las desventajas del trueque son que se encuentra rápidamente alguien que quiere intercambiar lo que nosotros deseamos por lo que podemos ofrecer, y todo el tiempo que observe esto es perjudicial. Y el otro inconveniente, y seguramente el más notorio en el proceso de trueque, es la falta de cálculo en el valor exacto entre las cosas que vamos a intercambiar. Por ejemplo, no sé, puedes saber exactamente si el puerco vale exactamente lo que valen las dos gallinas. Con el transcurso del tiempo estos recibos fueron emitiéndose al portador,
y las compras y ventas fueron saldándose mediante la simple entrega de un papel que certificaba la deuda privada reconocida por un orfebre que prometía entregar al portador una cantidad determinada de oro. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social y toma fuerza gracias a las debacles de la economía capitalista del siglo XX, del siglo 40, perdón. Particularmente las registradas a finales de los años 20 y de la década de 1970. Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad, de modo que se opone a su intervención en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y finanzas. El neoliberalismo experimentó una expansión mundial en las últimas décadas del siglo 40, lo cual se compaginó con el ascenso de la globalización como proceso de carácter económico, tecnológico y social, que produciría un mundo más compenetrado e interconectado a nivel de mercados, sociedades y culturas. La expansión del sistema capitalista como producto de la caída de las economías comunistas, junto con principios propios del neoliberalismo, tales como la limitación de la intervención estatal de las relaciones comerciales y la oposición de las regulaciones y los aranceles. Todo ello bajo el esquema del libre mercado. Ha ido provocando una unidad económica mundial, con fronteras cada vez más abiertas y mercados comunes cada vez mayores, propia de una economía globalizada. Este último postuló, este último postuló las ideas económicas liberales, que separaban en una economía liberada a las leyes naturales del mercado, sin intervenciones de ningún modo. La faceta política del liberalismo fue la principal cuestionadora de las de las históricas monarquías absolutas que reinaban en países de Europa, siendo las primeras en otorgarle libertades a sectores históricamente oprimidos. Esta es mi información de la recuperación de política. Gracias.